¿Qué tal amigos y amigas del Heraldo Psicoanalítico? Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada ocasión, les saluda Raúl Ruiz Tevis. El día de hoy traemos un nuevo tema al canal, esperando por supuesto que sirva para adentrarnos a una serie de temas interesantes sobre la técnica, sobre la forma de proceder, es decir, las maneras de ejercer la clínica. La temática, como pueden ustedes observar, es la clasificación de las psicoterapias psicoanalíticas, que bien podríamos también haber denominado modelos de intervención psicoanalítica. Pero por supuesto que he decantado más sobre este tema de la clasificación sobre el modelo, ya que de pronto pensar en una cuestión del modelo puede llevarnos a trazar horizontes, crear figurabilidades un tanto ríspidas, un tanto inflexibles, y esta noción de clasificación me gusta más porque conserva el espíritu, el ímpetu, la intención del autor que vamos a retomar el día de hoy para desarrollar la temática. De entrada, pues les aviso que el autor que retomamos de base es mexicano, el doctor Félix Velasco Alba, a través de un texto publicado hace ya algunas décadas. Como siempre, la referencia la tendrán al final, para que si ustedes lo deciden puedan verificar la fuente original. ¿Sale? Entonces, sin más preámbulo que este, les propongo que vayamos desarrollando las ideas. Ya saben que en el transcurso de la semana también, a través de los medios de Instagram y de Facebook, ustedes encontrarán las infografías publicadas para su consulta. ¿Cuáles fueron o cuáles son esas formas iniciales que tenemos en psicoanálisis para entender las clasificaciones de las psicoterapias psicoanalíticas? De las primeritas que se hicieron generalmente para responder a el tipo de población que se atienden en los dispositivos clínicos, consideraba tres vertientes: las psicoterapias individuales, y de ahí había subcategorías según la edad. Por ejemplo, las psicoterapias infantiles, con adolescentes, adultos, adultos mayores. Pero más allá de evidenciar los aspectos específicos, los detalles técnicos primordiales para cada una de estas poblaciones, lo único que hacían era como agrupar por el dispositivo bipersonal, ¿no? Entre el paciente designado y el analista en relación con él. Tenemos el segundo eje, que son las psicoterapias de grupo, que generalmente abarcan a la pareja y al grupo terapéutico, como lo pensaba a lo mejor Bion, Fulques, algunas asociaciones latinoamericanas como la ABDEVA, que da paso al tercer nivel o el tercer eslabón, que son las psicoterapias familiares o del grupo familiar. Y ahí tenemos también múltiples representantes: Janine Puget, Isidoro Berenstein, Alberto Eiger, Ana María Nicoló, eh, Nicolás Abraham, entre muchos otros, ¿vale? Entonces, es una forma un tanto somera, un tanto, podríamos incluso decir, superficial de categorizar a las psicoterapias psicoanalíticas por el tipo de población que atiende, pero por supuesto no nos da mayor información sobre los criterios diferenciales o las especificidades que apuntan a cada una de las poblaciones que ya en lo particular podríamos ir descubriendo. Otra forma de clasificarlas, y también es problemática desde la visión del doctor Félix Velasco Alba, es a partir de los líderes que plantean ciertos fundamentos, que desarrollan ciertos postulados, algunos principios que dan origen a la noción de la escuela, ¿no? Por ejemplo, la escuela o la psicoterapia de corte kleiniano, freudiano, lacaniano, y entonces pareciera más bien la adscripción
a una lógica de pensamiento antes que a un ejercicio técnico, metodológico, estratégico, incluso siguiendo algunas pautaciones ligadas al el cómo hacer en la clínica. El problema de este tipo de clasificación, según el líder de los postulados, es que no va a permitir ubicar a la psicoterapia en sus diferentes variedades. Por ejemplo, bien podríamos pensar en los psicoanalistas kleinianos, pero eso nos lleva a pensar a Melanie Klein, a Wilfred Bion, a Esther Vick, a Donald Meltzer, a Thomas Ogden. Y cada uno de estos personajes, por mencionar solo algunos, ha tenido variaciones en sus técnicas, en sus estrategias, en sus encuadres. Tendríamos que pensar también, por ejemplo, en los lacanianos. Tenemos a Lacan como iniciador, a Miller como seguidor, a Colette Soler como detractora de la herencia lacaniana tendiente al millerismo, entre muchos otros participantes también, que por supuesto es una categoría muy grande y muy ambigua que se vuelve simplista, como señala Velasco Alba, y entonces tampoco nos permite ser específicos o precisos sobre las técnicas, las estrategias que delimitan el quehacer clínico. Es entonces que Félix Velasco va a proponer una clasificación de las psicoterapias psicodinámicas o psicoanalíticas. Ya hablamos en algún video precisamente que no hay distinción, sino que son términos que permitieron acoplar a la disciplina en diferentes épocas, en diferentes latitudes, pero que al final buscan el mismo fin, trabajar metapsicológicamente, conciben las nociones de la metapsicología tópica, económica, dinámica, estructural, genética, como ya también mencionábamos en algún otro video anterior. ¿Qué vamos a tener entonces que tener en claro en este caso? Para Félix Velasco Alba, la noción de psicoterapias psicodinámicas, así en plural, va a ser el nominativo de todas aquellas modalidades de tratamiento individual que van a seguir postulados teóricos metapsicológicos. Aquí, por supuesto, ya tendríamos un pero que agregar, puesto que deja de lado a toda la noción vincular, la pareja, la familia, el grupo terapéutico, y que desde la óptica de otros autores o autoras, como el caso de Isabel Díaz Portillo, siguen siendo tratamientos psicoanalíticos. Vamos a dejar ese elemento de lado por el momento y entonces precisemos que esta clasificación es sobre los tratamientos individuales. Haría falta hacer una clasificación, un estudio, un intento del entendimiento de las diferentes formas de trabajar clínicamente con parejas, familias y grupos terapéuticos, orientados psicoanalíticamente. Por supuesto que en el tratamiento individual, las psicoterapias psicodinámicas o psicoanalíticas no son las únicas que se encargan de este quehacer. Hay otros modelos de intervención, hay otras formas de hacer clínica que no necesariamente van a seguir estos principios, estos tópicos metapsicológicos y que por lo tanto van a tener sustentos teóricos y técnicos especiales, es decir, punto y aparte de nuestra disciplina. ¿Cómo son los modelos psicoterapéuticos conductuales, cognitivos, sistémicos, humanistas, existenciales, gestálticos, narrativos y toda la amplia gama que encontramos en el seno de la psicología? Recordarán ustedes también que en el primer video del Heraldo Psicoanalítico mencionábamos que justamente hay entrecruces entre psicología y psicoanálisis, pero que son disciplinas más bien autónomas e independientes entre sí
que pueden encontrar puntos de común unión para conversar, para dialogar, para profundizar alguna propuesta, pero que tienen sus metodologías, sus ontologías, sus epistemologías diferenciadas. ¿Sale? Entonces, vamos nosotros a focalizar esta clasificación de las psicoterapias psicodinámicas o los modelos de intervención psicoanalíticos, ¿sale? En este sentido, vamos a ver que la pluralidad ha estado presente prácticamente desde los inicios de la disciplina psicoanalítica, sobre todo ya pasadas quizá las primeras 2 décadas, es decir, a estas alturas del siglo XX, los años veintitantos de hace 10 décadas. Podríamos considerar estas formas, estos cambios, como alteraciones de la técnica propuesta por Freud o como clasificaciones que permiten resultados diferenciados. Esa es la gran pregunta que de pronto tendríamos que tener en el radar. Uno de los primeros que propuso modificaciones a la técnica clásica freudiana que encontramos en artículos contenidos en sus obras completas, como Iniciación del tratamiento, sobre psicoterapia, consejos al médico, sobre psicoanálisis silvestre, entre muchos otros, precisamente fue Sándor Ferenczi. Él introduce una modificación importante que al mismo Freud, su contemporáneo, colega y amigo cercano, no le pareció precisamente atinada. Esa modificación, Ferenczi la nombró terapia psicoanalítica activa o técnica activa. Van a ser modificaciones que de alguna manera permitían que se incluyeran factores que denominaríamos clínicamente como sugestivos o manipulativos, no desde una lógica moral, malsana, perjudicial, sino más bien de influencia, perdiendo en ocasiones la neutralidad o la abstinencia clínica que clásicamente se recomendaba mantener. Ustedes recordarán mucho estas expresiones de Freud sobre el analista operando quirúrgicamente como los cirujanos, haciendo justamente esta metáfora de la distancia emocional que de pronto debía tener para con los pacientes. Y Ferenczi se empezó a mostrar escéptico sobre ese aspecto, al grado que llegó a publicar un libro que se titula Sin simpatía no hay curación, intentando justamente utilizar ese factor emocional que Freud no veía precisamente como benéfico. Tiempo más tarde, pues de ahí se valdrían muchos estudios sobre la contratransferencia y pasarían de ser obstáculos a elementos posibles de poner al servicio del proceso psicoterapéutico, pero que eso vendría mucho tiempo después. ¿Vale? Estas modificaciones técnicas desde la óptica de Ferenczi servían particularmente para tratar algunos casos de obsesiones y fobias. Claro que en ese momento los criterios de analizabilidad, como también ya lo hemos comentado en otros momentos, se encontraban en vías de desarrollo. Las neurosis eran básicamente el escenario primordial para la atención psicoanalítica y justamente estas modificaciones ferencianas lo que buscaban hacer era que se volviera un poquito más asequible el tratamiento psicoanalítico para pacientes que desde sus obsesiones o sus fobias pudieran tener cierta resistencia, cierta dificultad para proceder con la técnica habitual. Otro de los personajes que también introdujo algunas variaciones fue Otto Rank, que como mencionábamos también en aquel video sobre las asociaciones y sociedades psicoanalíticas, era uno de los allegados
Y personajes más confiables para Freud en ese grupo selecto de compañeros que de alguna manera hacían seguimiento de sus principios hasta que, pues llegado cierto momento de su relación como colegas, como amigos, se disolvieron las líneas o los fundamentos de la confianza, de la, vamos a decir, forma de secundar lo planteado por el mentor, ¿no? Por el maestro. Otto Rank va a decir que justamente es importante ir haciendo una diferenciación de la terapia psicodinámica respecto de la psicoterapia catártica debido a su constructividad, ¿no? Y entonces psicoanalíticamente buscamos construir y no solo descargar cómo se pretende en esta noción de la catarsis o el procedimiento catártico, que se vale mucho más de la abreacción, ¿no? La abreacción es justamente como si ustedes tuvieran una válvula, un grifo, una llave, la abrieran y permitieran el flujo, la descarga de emociones, de sentimientos, de conflictos, pero no de manera elaborativa, simplemente buscando un respiro, como si fuera un suspiro al conflicto y no más. Clínicamente, la psicoterapia psicoanalítica o psicodinámica lo que buscaba era construir, era elaborar, era dar algo más que la simple abreacción. Por supuesto, para Otto Rank, esta cuestión catártica va a diferir del psicoanálisis en el sentido de que va a permitir el insight, la toma de conciencia, la concienciación después de la experiencia, ¿no? Y entonces no solamente es, bueno, ya me relajé, ya me tranquilicé, ya saqué todo lo que traía, adiós, sino que justamente hay que llegar a todo un proceso de metabolización cognitiva, como después lo nombraría Bion, o contención emocional, como de pronto lo nominaría Winnicott también, ¿vale? Desde Rank, pues ya vamos viendo que había una necesidad de distinguir los alcances de los procedimientos catárticos abreactivos y los psicoanalíticos elaborativos. Y otro de los personajes que también fue importante para pensar estas cuestiones sobre la modificación, la alteración que daba paso a la clasificación diferencial fue Franz Alexander. Una de las figuras que se conoce históricamente dentro y fuera del psicoanálisis como de los primeros iniciadores en el estudio de los fenómenos psicosomáticos, para lo cual tuvo que valerse de modificaciones de la técnica estándar freudiana clásica para ir entrando a procesos de psicoterapia mucho más flexibles, mucho más eficientes, y es entonces donde se vuelve más radical que Ferenczi y Rank. ¿Por qué? Porque Franz Alexander empieza a proponer que no necesariamente se debe de usar la asociación libre, sino que se puede ir focalizando el discurso a partir de temas, conflictos, nominaciones, y entonces ya no vale completamente para la psicoterapia esta cuestión de decir todo aquello que atraviesa por la mente. También va a variar la frecuencia de las sesiones. Clásicamente, Freud trabajaba en sus casos hasta 6 veces por semana y esto, por supuesto, empezaba a ser una limitante para quienes podían acceder a tratamiento psicoterapéutico orientado psicoanalíticamente, y entonces con Alexander se empiezan a reducir más significativamente las sesiones, empiezan a aparecer algunas nociones de directividad, y eso es lo que se va a conocer como manipulación, la cuestión de la directriz, la cuestión de la impresión de una dirección. Empiezan a emplearse interrupciones, ahí donde el discurso de pronto ya se iba por caudales o ideas que se alejaban de lo que se consideraba clínicamente como el motivo de consulta,
y la transferencia ya no se permitía un despliegue total, sino más bien se empezaba a focalizar a lo que después Grinson, Setzel y muchos otros psicoanalistas, psicólogos del yo, van a denominar alianza de trabajo o relación terapéutica positiva. Entonces, si se dan cuenta, Ferenczi, Rank, Alexander toman los basamentos, toman la lógica tradicional o clásica y a partir de eso van haciendo modificaciones que se pusieran al servicio de los pacientes. Evidentemente, algunas más cuestionados o cuestionadas que otros u otras por su adscripción o desadscripción a las líneas de pensamiento canónicas imperantes en ese momento, o por alejarse y volverse detractores de alguna manera del psicoanálisis, como fue con Otto Rank, ¿no? Otto Rank, ya después de la década de los 30, de hace 100 años, por supuesto, era mucho más ávido de otras nociones, no tanto psicoanalíticas, sino que ahora podríamos considerar tal vez un poco más ligadas al paradigma humanista de la psicología. Pero ese es tema para otro video. Una cuarta representante de estas modificaciones a la técnica que permitió clasificaciones posteriores fue Frida von Reichmann, que fue analista, posterior esposa de Erich Fromm, quien es recordada por haber ampliado la técnica clásica tradicional hacia el campo de los pacientes afectados por alguna psicopatología de orden psicótico. Frida von Reichmann fue una de las tantas migrantes del escenario europeo hacia Estados Unidos en los albores de la Segunda Guerra Mundial, junto con Franz Alexander y muchos otros psicoanalistas, y a ella se le va a recordar por haber desdibujado la distinción entre el psicoanálisis clásico y la psicoterapia psicoanalítica. Hay algunos puristas freudianos que se muestran escépticos, casi reacios, a aceptar otro tipo de procedimientos en psicoanálisis que no sean única y específicamente los pensados en las obras freudianas. Hay otros que precisamente apuntan a la diversificación, flexibilidad, ampliación del bagaje sobre los dispositivos de atención clínica y entonces van permeando la posibilidad de abrir la entrada a intervenciones que el mismo Freud no había pensado. Y hay otros que ha sido tanto su descontento que han preferido fundar sus propias lógicas de trabajo de proceder clínico, como el caso de los lacanianos, sobre los cuales más adelante haremos algunos comentarios al respecto. Ese desdibujamiento de las distinciones fue muy criticado después por el quinto personaje que vamos a retomar, que es Otto Kemper. Otto Kemper va a decir que uno de los aciertos de Frida von Reichmann fue justamente introducir a los pacientes afectados por una patología psicótica los tratamientos psicoanalíticos, pero el desacierto fue hacer el desdibujamiento de las técnicas porque entonces no había una manera clara para trabajar con estos pacientes y los que podrían estar afectados por sintomatología neurótica, fronteriza, depresiva, y bueno, es lo que hace que Kemper también tenga la oportunidad de restablecer cierto orden, cierta lógica, cierto esbozo de una propuesta que todavía hoy podríamos encontrar como vigente. Para Kemper, la psicoterapia psicoanalítica va a ser un producto de las escuelas de Alexander y de Frida von Reichmann,
muy estadounidense ya cuando se afianzaron justamente en este nuevo territorio al que llegaron después de su migración. Pero una crítica que va a hacer Kember es que justamente las modificaciones técnicas se dirigían más hacia cuestiones interpersonales que a cuestiones intrapsíquicas, ¿no? Y entonces ahí era un área de oportunidad para poder repensar la clasificación, los límites, las fronteras, las diferencias entre un modelo, un método, una estrategia, una técnica, una psicoterapia y otra. Uno de los libros que yo más recomiendo de Otto Kemper, justamente para poder entender la diferencia entre las diferentes formas de procedimiento clínico psicoanalítico, es el de Trastornos Graves de la Personalidad, publicado en México por la editorial Manual Moderno. En ese libro, Kemper habla sobre cómo se diferencia el psicoanálisis clásico de la psicoterapia psicoanalítica expresiva, de la psicoterapia psicoanalítica de apoyo y la emergencia de los entonces denominados enfoques breves. Félix Velasco Alba, entonces, después de darnos este recorrido que retomamos someramente para fines de explicación, nos dice que para algunos teóricos y teóricas del psicoanálisis, este tipo de producciones son netamente estadounidenses. Es decir, que fuera de Estados Unidos no se estaba dando este problema. Pero esa es una visión parcial, porque, por ejemplo, en países como Argentina, también estaba muy en boga la diferenciación de los dispositivos clínicos, al grado que hay un libro escrito por Susana Mauer, Sara Mosconelli y Silvia Resniski, que se llama Dispositivos Clínicos en Psicoanálisis y que también nos van dando de alguna manera estos espejeos sobre las diferencias que existe en terreno sudamericano sobre las formas de trabajar clínicamente. Evidentemente, para Félix Velasco, no se puede negar que estas diferenciaciones surgieron y prevalecieron como respuesta práctica a las necesidades terapéuticas de una mayoría cantidad de pacientes que no eran considerados aptos para tratamientos de psicoanálisis clásico. Esto debido a los criterios de analizabilidad que de pronto se postulaban y que ya retomábamos en algún video anterior. Si ustedes recuerdan, justo decíamos que de pronto estudiar los criterios de analizabilidad que cada autor, que cada escuela, que cada línea de pensamiento postulaba para los pacientes que podía atender, tenía que ver no solamente con la técnica, sino también con el modelo teórico que soportaba justamente las intervenciones, la forma de pensar el aparato psíquico, la forma de pensar las estructuraciones u organizaciones psíquicas. Y por eso es importante no perder de vista aquella idea que he compartido con ustedes. Los modelos teóricos, y podríamos agregar ahora técnicos que orientan nuestras prácticas, habilitan los fenómenos que observamos y cómo los intervenimos. ¿Vale? Y entonces, con este escenario, no quisiera yo decir problemático, pero sí complejo, Félix Velasco Alba, que ustedes pueden ver ahora en pantalla, presenta su clasificación sobre las psicoterapias psicodinámicas. Ya decíamos, para él, las psicoterapias psicodinámicas o psicoanalíticas son todas aquellas que permiten el tratamiento individual soportándose en elementos metapsicológicos. Y entonces hay tres ramas, el psicoanálisis clásico, la psicoterapia psicoanalítica y la psicoterapia breve. En la psicoterapia psicoanalítica encontramos dos vertientes, que son las mismas que propone Otto Kemper, la psicoterapia psicoanalítica expresiva y la psicoterapia psicoanalítica de apoyo. Vamos a ir viendo cada una de estas clasificaciones a través de sus criterios diferenciales, pero desde ahora adelantamos que
justamente esta clasificación prevalece desde la óptica de Félix Velasco como respuesta práctica a las necesidades de una mayor cantidad de pacientes que puede beneficiarse de una psicoterapia psicodinámica según el encuadre, el dispositivo, la metodología que se siga. Desafortunadamente, esta propuesta, aun cuando es de las mejor logradas, no es precisamente un consenso entre la mayoría de psicoanalistas, porque como ya pudimos observar en la serie de videos sobre las asociaciones y sociedades en psicoanálisis, de pronto hay instituciones que permiten diversidad de pensamiento, pero no de técnica, como es el caso de la IPA, y otras que no permiten diversidad en el pensamiento, pero sí en el procedimiento, como es en el caso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, comandada todavía por la lógica mileriana. En la práctica diaria, cotidiana, nos va a decir Félix Velasco, cuando nos referimos entonces a psicoterapia psicoanalítica, vamos a ver que a veces utilizamos algunas técnicas, algunas estrategias que podrían ser de apoyo, algunas otras que podrían ser propias de lo expresivo y algunas otras también de el tratamiento psicoanalítico clásico. ¿Qué nos quiere advertir entonces el autor con esto? Que aun cuando hay delimitaciones que orientan cierto tipo de psicoterapia benéfica para cierto tipo de pacientes por su estructura, su personalidad, su sintomatología y o psicopatología subyacente, no siempre va a ser pura, no siempre va a ser de manual. ¿Por qué? Porque de pronto las urgencias clínicas pueden demandar que se ocupen o que se introduzcan estrategias propias de otra psicoterapia, de otro modelo, para poder dar soporte y favorecer la continuidad del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, las urgencias ligadas a crisis del desarrollo, crisis circunstanciales, pérdidas abruptas, descompensaciones estructurales u organizativas del psiquismo. Es entonces como podemos ir viendo que más allá de pugnar por un purismo teórico y técnico que no existe en lo cotidiano, tendríamos que ir entrenando cada vez más nuestras habilidades clínicas en las especificidades de las estrategias y o técnicas particulares para saber en qué momento poder aplicarlas si es que resulta necesario. Una de las críticas que personalmente he hecho a muchos psicoanalistas que intentan hacer difusión en redes sociales, por ejemplo, es que tienden a decir la técnica es la misma para todos los pacientes. Y justamente el poder entender esta clasificación de Félix Velasco nos va a dar cuenta de que no, que hay elementos específicos, detalles puntuales que van a hacer que ocupemos técnicas diferentes según el tipo de motivo de consulta, de estructura, de organización, de crisis, de urgencia en la que se encuentren las y los consultantes. Y también tenemos que estar claros de que ni siquiera en Freud tenemos pureza técnica, a donde apuntan luego de pronto también algunos psicoanalistas muy románticos de la obra freudiana. Uno de los casos paradigmáticos e ilustrativos en ese sentido es el del hombre de los lobos. La ilustración la propongo guardar para más adelante y poder hacer entonces su utilización más efectiva. Vamos a revisar entonces los criterios diferenciales de cada uno de estos tipos
de cada uno de estos grupos de psicoterapia para distinguir cuáles son sus especificidades en las que venimos insistiendo. Si se dan cuenta, comprende el psicoanálisis clásico o el tratamiento tradicional, la psicoterapia psicoanalítica expresiva, la psicoterapia psicoanalítica de apoyo y la psicoterapia breve orientada psicoanalíticamente, la psicoterapia dinámica breve o cualquier otro nombre que le puedan de pronto ustedes asociar al mismo. ¿Sale? Lo importante, más allá de la nominación, es la diferenciación a partir de estos 12 criterios que vamos a revisar poco a poco. De entrada, las técnicas de intervención o las estrategias, como también algunos autores las van a denominar. En psicoanálisis clásico, la interpretación y la confrontación, nos dice Félix Velasco Alba, son primordiales, pero van a tener una singularidad, que las interpretaciones por lo general en psicoanálisis clásico son genéticas, es decir, tratan de ir a ese escenario originario de la problemática del conflicto, muchas veces infantil, no siempre, y que justamente van a permitir no solamente el rastreo del conflicto de la sintomatología, de la psicopatología del padecimiento actual, sino también van a permitir plantear algunas posibles soluciones a los mismos. Obviamente, para poder lograrlo, se necesita confrontar al sujeto en sus resistencias, en sus defensas, en sus fantasías, y es por eso que son tratamientos más largos a comparación de los otros tres. Freud, hacia el final de su obra, propone también que una intervención habitual en el tratamiento psicoanalítico clásico sería la construcción, es decir, ofrecer una pieza de simbolización, ofrecer una construcción de eso no representado a partir del trabajo, del discurso, de la asociación, del conocimiento del paciente por parte de su analista y hace uso de la metáfora del arqueólogo, ¿no? Justamente decía que los arqueólogos van al sitio donde les interesa conocer la historia, escarban y con cuidado van encontrando esos elementos rudimentarios que van a servir para ofrecerlos como evidencia o como piezas que daten de esa cultura, de esa época que les interesa explicar. Lo mismo el psicoanalista. A partir de todo ese trabajo genético, historizante, biográfico, va a poder ir ofreciendo construcciones a su paciente para que simbolice, para que elabore, para que tramite, para que duele incluso aquello que puede ser doloroso, traumático, problemático, conflictuante. Entonces, son las técnicas o las estrategias que generalmente se recomiendan para este tipo de encuadre, para este tipo de dispositivo, para este modelo tradicional de intervención psicoanalítica. La psicoterapia psicoanalítica expresiva, por otra parte, antes que la interpretación, va a primar la confrontación. Una confrontación de los elementos desplegados en el aquí y en el ahora, en la transferencia viva, en el momento actual. Y la interpretación tiene que ser situada en la relación paciente-analista, no necesariamente genética en el allá y entonces y por lo tanto aquí y ahora. No, aquí, de acuerdo con Kember, con Félix Velasco y con Joan Coderch, que son algunos de los autores que trabajan estas cuestiones, se tiene que focalizar el presente, ¿sale? Y por lo tanto, las interpretaciones ya no se valdrán tanto de la construcción como un elemento colateral,
sino más bien de la clarificación incluso de los puntos ciegos, de lo no pensado. Y si se dan cuenta, hay una variación importante sobre el juego de la temporalidad. En la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, las estrategias o las técnicas o las formas de intervención priman la manipulación y la sugestión, entendiendo que la manipulación va sobre el proceder, es decir, sobre el actual, sobre la conducta, y la sugestión va sobre el pensamiento, sobre la invitación, sobre la sugerencia. Y tenemos que pensarlos en su dimensión clínica, no en su dimensión moral. Es decir, manipular y sugestionar en el terreno social cotidiano, común, frecuente, tienen que ver incluso con cuestiones de tergiversación. En la clínica no, en la clínica tienen que ver con directividad, con hacer incluso el reconocimiento de una diferencia jerárquica entre el clínico y el paciente. La psicoterapia psicoanalítica de apoyo es muy útil para todos aquellos procesos de apego al tratamiento, de seguimiento no frecuente, no cotidiano, sino más bien prolongado por diferentes cuestiones, sobre todo ligadas en cuestiones hospitalarias a el trabajo institucional, ¿no? De hecho, Otto Kemper va a decir que la psicoterapia de apoyo es problemática que se ponga en manos de psicoterapeutas que no tengan una experiencia previa lo suficientemente afianzada como para valerse de estas técnicas tan directivas, que de hecho para él era peligroso, casi desastroso, que fueran los terapeutas legos, los terapeutas inexpertos, los que se les encomendara este tipo de trabajo clínico. Vamos a ir viendo más o menos por qué. Y en la psicoterapia breve vamos a encontrar que las estrategias o las técnicas de intervención tienen que ver con clarificar, es decir, con echar luz, con hacer más visible aquello que de pronto puede estar encubierto, enmascarado. Yo siempre hago esta alusión que la clarificación es justamente como si prendieran una lamparita para alumbrar un espacio de una habitación al cual no llega la luz del foco principal. Y entonces ir sacando esos detalles que hacen la diferencia entre un hecho narrado y otro. Una historia que puede estar muy parcializada para tratar de integrarla lo mucho mejor posible que se pueda. Esta clarificación se va a valer de la confrontación justamente para poner en diálogo estas apreciaciones distintas entre el clínico y el paciente y en todo caso la mayor intervención que se podría hacer ya para poder pensar el puente a un tratamiento de mayor alcance sería la interpretación. Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de ser docente sobre la línea de la tanatología clínica desde una propuesta articulada psicoanalíticamente. Y uno de los textos que utilizaba para ofrecer el modelo de intervención en esa línea de estudios era la propuesta de Leopold Belak sobre la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. Y en ese libro, Leopold Belak propone que la interpretación o las estrategias interpretativas sirven para crear puentes entre una psicoterapia breve y un tratamiento que pueda ser potencialmente más elaborativo. Generalmente, no siempre, este tipo de psicoterapias sirven para elementos de contención. Vamos a ver por qué más adelante. Pero desde ya, pues les doy la recomendación de este libro de Belak,
para que ustedes puedan conocer su propuesta adscrita a los modelos de la psicoterapia breve. Vela que es de los más conocidos, no el único, hay más, pero vale mucho la pena porque de alguna forma es como el concentrado de todas esas hipótesis, teorías, técnicas, propuestas dadas desde lo clásico, puestas en marcha para lo urgente, para lo intempestivo, para aquello que de pronto puede desbordar al psiquismo de los pacientes, ¿no? Entonces ahí está ese primer criterio diferencial de las cuatro formas de psicoterapia psicoanalítica. El segundo criterio es la actividad del analista. En psicoanálisis clásico se propone que sea la neutralidad. Neutralidad en fenómeno clínico, no neutralidad en cuestiones que podríamos caracterizar como pseudoanalíticas. Es decir, que se cierran los canales de comunicación, que no hay expresión facial, que el clínico se queda estático y no le habla a sus pacientes, que es mucho de lo que se denuncia, no solamente por parte de pacientes, sino también por parte de algunos psicoanalistas que observan cómo sus colegas creen que neutralidad es no hacer nada. Uno de los psicoanalistas que más ha denunciado justamente ese proceder de principal, pero no exclusivamente algunos psicoanalistas lacanianos, es el psicoanalista argentino Juan Manuel Martínez, que tiene su canal de YouTube y algunas otras plataformas de formación continua por Internet, y que yo les recomiendo ampliamente para que también puedan nutrirse de esa visión, que en lo particular es de mis favoritas, y dicho sea de paso, es uno de mis referentes primordiales sobre la divulgación del psicoanálisis en línea. Entonces, la neutralidad es no tomar partido sobre las decisiones, sobre la toma de conciencia del paciente. Neutralidad en psicoanálisis clásico es justamente intentar evitar manipulaciones y sugestiones clínicas. El analista sirve más como un espejo, un reflector, una, un depositario incluso de las ansiedades y angustias de su paciente para poderlas devolver con mayor cantidad de metabolización, con mayor posibilidad de aceptación y no solamente como una resbaladilla donde se arroja, se va y a ver a dónde llega. No. Meltzer tiene una expresión, si no mal recuerdo, del psicoanalista inodoro, que es justamente aquel que recibe todos los desechos de su paciente, pero no se los queda. Busca la manera de que se haga cargo de ellos. Si se dan cuenta, la neutralidad no necesariamente quiere decir frialdad, distancia, sino más bien presencia, no manipulativa ni sugestiva, sino más bien de devolución, de reflexión, podríamos decir incluso hasta de, tengo la idea pero no sé cómo aterrizarla. Winnicott dice que solamente se puede estar a solas en compañía de otro y eso funda la oportunidad de evitar el sentimiento de soledad. Podríamos decir que la neutralidad también implica la capacidad de hacer compañía sin ser precisamente un agente manipulativo o sugestivo para el otro. En la psicoterapia psicoanalítica expresiva vamos a tener mayor implicación de escucha, de entendimiento y de respuesta empática. Un tanto porque de pronto las problemáticas que se sugieren para este tipo de intervención requieren mayores ejercicios de implicación y de entendimiento porque es muy propio para las patologías de orden fronterizo y los conflictos que pueden estar relacionadas a las mismas.
y por consecuencia pueden ser pacientes que requieran mayor ese sostén emocional, esa contención cognitiva, que por supuesto permitirá el desarrollo de las relaciones objetales, la evolución de las defensas yoicas, la amplitud de las fantasías conscientes e inconscientes. Y entonces aquí es donde podríamos encontrar utilidad a estas nociones de simpatía que proponía Ferenczi, por ejemplo. Ojo, no confundamos la simpatía con el agrado, con el intentar caer bien, con volvernos amigos de nuestros pacientes. No, sino evitar actuar muchos afectos ligados a lo destructivo, al odio, a la agresión, y más bien poner al servicio del proceso y del paciente todos esos afectos que de pronto podrían desplegarse. En la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, la actividad del analista pues se vale más de la autoridad y de la dirección según las necesidades emocionales del paciente. Como les decía, es muy propia de los órdenes hospitalarios psiquiátricos, o al menos lo era en las últimas décadas del siglo pasado, los ochentas, los noventas, cuando muchos de los psiquiatras eran justamente entrenados en procesos de psicoterapia. Aquí, como se busca la adherencia a tratamientos y generalmente hay un equipo interdisciplinario que está trabajando con pacientes ligados a trastornos de la conducta alimentaria, de ordenamiento psicótico, depresivos graves, pues vamos a encontrar que la función del psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista es justamente buscar que se adhiera a ellos lo mejor posible y entonces que siga las indicaciones del nutriólogo, que no deje de tomar los medicamentos recetados tal como los indica el psiquiatra, que pueda hacer las visitas de la terapia ocupacional que pueda haber sugerido el psicólogo. ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca es mayor soporte, mayor fomento, mayor apego a la prueba de realidad y en consecuencia se requiere de mayor directividad, ¿no? Como les mencionaba, Kember va a cuestionar mucho que de pronto estas tareas se encomienden a psicoterapeutas, psicoanalistas legos, inexpertos, porque entonces pueden confundir los alcances de la manipulación, la sugestión, el brindado de información clínica con búsqueda de cumplimientos de objetivos rígidos, alienación, que son algunos de los problemas que mayormente se ven o se veían en los contextos hospitalarios donde trabajó este autor. Y la actividad del analista en la psicoterapia breve es de participación e interrogación activa y frecuente. Vamos a ver un poquito más adelante que justamente aquí las personas que se pueden beneficiar de este tipo de tratamientos son aquellas o aquellos que están atravesando algún proceso de crisis o de urgencia clínica particular. Ejemplo, un divorcio. Y entonces la actividad del analista puede ser ir sondeando cómo va su proceso, qué participación han tenido las familias políticas de ambas vías, si se está peleando a lo mejor la guarda y custodia de los hijos que pueda haber, o en un proceso de viudez, si ya se está tramitando a lo mejor un apoyo funerario, si tiene redes de apoyo la persona que se encuentra en calidad de doliente. Y entonces por eso la interrogación y la participación implicativa es muchísimo más frecuente. ¿Por qué? Porque como es un modelo de intervención acotado, que vamos a ver también más adelante, a solo cierto número de sesiones, el clínico, el terapeuta, el analista debe de ser lo suficientemente ávido como para trazar el panorama general y específico de su paciente y poderlo sostener y avanzar con él para atravesar lo mejor posible ese evento de crisis de urgencia clínica que está viviendo. La actividad del paciente. En psicoanálisis clásico se solicita la asociación libre
y eso demanda también que mucha de la actividad del analista sea la atención parejamente flotante que sugería Freud, ¿no? Evitar focalizar la atención en algún tópico, sino más bien ir encontrando cuáles son esos puntos de unión que el mismo paciente puede ir trayendo al discurso y entonces interpretar, confrontar o construir según sea. En la psicoterapia psicoanalítica expresiva vamos a hacer mucho de focalizar, que se va a focalizar algún conflicto dinámico específico entre el yo y el ello, el yo y el superyo, el yo y el mismo yo en algún componente, que es mucho también de las problemáticas fronterizas. Y para trabajar el tema de la focalización, al autor que yo recomiendo es a Héctor Juan Fiorini. Tiene un libro sobre la teoría y técnica en las psicoterapias y ahí desarrolla mucho la noción del foco, que es el trazado de esos ejes que van a permitir las intervenciones en el aquí y en el ahora. ¿Sale? En la psicoterapia psicoanalítica de apoyo vamos a trabajar sintomáticamente o con temáticas específicas que reporten los mismos pacientes. Yo, por ejemplo, para ilustrar la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, tiendo a poner de ejemplo la situación de la película del Joker, que fue protagonizada por Joaquín Phoenix hace algunos años, en el 2019, que si ustedes vieron, evocan, recuerdan la película, el protagonista asistía a un proceso de psicoterapia auspiciado por el Departamento de Trabajo Social del Estado. Ese tipo de intervenciones que hacía la terapeuta en ese momento era del tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque el paciente, que devendría en el Joker o el Guasón, tenía una problemática de descompensación psíquica. Si ustedes recuerdan, la problemática de la película es que justamente el Estado hace recorte de los servicios de salud mental que puede ofrecer a la población y entonces termina abruptamente este tipo de psicoterapia de apoyo, pero como era el único medio que tenía el paciente para mantenerse lo suficientemente estable, entonces viene la descompensación total. Deja de haber adherencia a los tratamientos, deja de haber la manutención para los fármacos y es cuando deviene toda la problemática de descompensación anímica, social, emocional, familiar, complejizada por muchos otros factores, ¿no? Entonces, ese tipo de intervención en esa película es justamente del tipo de apoyo. Contrario a lo expresivo, regresándome un poquito a esta categoría anterior, si ustedes ven las series de En Tratamiento, que es una producción estadounidense, o En Terapia, que es una producción argentina, generalmente son casos de psicoterapeutas que trabajan con pacientes de una manera mucho más focalizada. Ese es un marcaje en algunos momentos más o menos atinado que en otros, de tipo expresivo. ¿Vale? Entonces, si ustedes quisieran tener esas nociones ilustrativas, pueden remitirse a ellas para que justo vean cómo se aplican estos criterios diferenciales. Y en la psicoterapia breve, retomando nuestro cuadro, la actividad del paciente va a ser justamente identificar temas o conflictos que permitan la focalización del trabajo psicoterapéutico, ¿no? Como ya les mencionaba, algunos elementos ligados a crisis circunstanciales del desarrollo o urgencias clínicas, como por ejemplo la muerte de un ser querido y entonces el duelo que se pueda estar atravesando, en la jubilación de un trabajo después de 40 años de servicio, la viudez, el divorcio, problemáticas ligadas a las relaciones extramatrimoniales o como se conocen socialmente como infidelidad,
y que justamente pueden de pronto descompensar el cotidiano proceder del consultante. Podemos encontrar también ahí problemas de, no sé, violencia intrafamiliar, acoso, eh, hostigamiento en el ámbito laboral, que requieran una intervención rápida y eficaz, que de pronto no permitirían el despliegue de un tratamiento psicoanalítico clásico o no se verían lo suficientemente facilitados por la directividad de una psicoterapia psicoanalítica de apoyo, pero sí por un proceso de psicoterapia breve. Por eso es que se focaliza también a partir de temas o conflictos muy, muy específicos. Si se dan cuenta, el conflicto aquí puede ser más de orden social, contrario a el conflicto dinámico de la psicoterapia psicoanalítica expresiva, que es más de orden estructural, de orden intrapsíquico. Y la posición del paciente. Podría parecer a simple vista que el único diferente es el psicoanálisis clásico, donde se apuesta por encontrar al paciente acostado sobre un diván para favorecer la asociación libre, mientras que en la psicoterapia expresiva de apoyo y breve, el trabajo es cara a cara. Ojo, no necesariamente tiene que ser así. También se puede trabajar un dispositivo de psicoanálisis clásico sin que haya un diván de por medio, como también el careo o la confrontación, la visualización frente a frente del paciente y del analista puede ser particular o cualitativamente distinta en los otros tres escenarios. Por ejemplo, en la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, como generalmente es un método de intervención que se ocupaba en ámbitos hospitalarios, de trabajo social, o de trabajo institucional, generalmente son las nociones del escritorio las que ponen la distancia entre la autoridad directiva del terapeuta y la posición receptiva del paciente. En cambio, en las cuestiones expresivas, justamente si nos volcamos a estos escenarios comunes, podemos encontrar la noción del sofá, la noción del sillón, en un escenario no tanto así institucional, sino más bien privado, ¿no? Y en la psicoterapia breve, pues igual, es dependiendo dónde se tome la atención clínica, en una cuestión institucional, en una cuestión de clínica privada, incluso, por ejemplo, en algunos centros de estudios se ofrecen servicios de psicoterapia breve y puede variar la forma de trabajo, ¿no? El sofá, el sillón, el escritorio o incluso algún otro tipo de mobiliario. Aquí es muy relativo, muy según sea el clínico, el espacio, la institución que ofrezca el servicio de consulta a los asistentes. Ejemplo que permite identificar por qué el DIVAL no se sugiere en la psicoterapia de apoyo, porque al ser mayormente directivo y trabajar con pacientes que tienen problemáticas más graves, pueden darse casos de regresión muy avasallante para la estructura o la vivencia psíquica del paciente que resulte poco útil. El diván también en la psicoterapia breve de pronto no vale mucho la pena utilizarlo porque justo lo que se busca son mayores elementos de contención, mayores elementos de transelaboración y de pronto puede estar imposibilitado de lograr si no hay un contacto cercano entre el clínico y su paciente. ¿Sale? Entonces, es por eso que el diván solo se aconseja en los tratamientos psicoanalíticos clásicos, donde además los pacientes tienen mayor posibilidad de abstraer, mayor posibilidad de no necesitar la presencia o la mirada de su analista y que incluso la abstinencia de esos elementos va a permitir un mayor flujo asociativo.
Pasamos al quinto indicador, que son justamente las indicaciones. ¿Qué pacientes pueden beneficiarse de cada uno de estos tratamientos? O dicho de otra manera, los criterios de analizabilidad, de elegibilidad clínica, según sea la problemática de patología subyacente en los casos más graves de las personas que se pueden encontrar en cada uno de estos dispositivos. El psicoanálisis clásico, por criterio de analizabilidad, está mayormente indicado para aquellas personas que puedan tener alguna problemática ligada a la neurosis, como las relaciones objetales, las defensas, la fantasía, los montos de agresión están lo suficientemente atenuados, son los candidatos idóneos para este tipo de encuadre. Algunos trastornos narcisistas también pueden verse beneficiados por un tratamiento de psicoanálisis clásico, siempre y cuando no estén demasiado descompensados. Ejemplo, hay quienes proponen que las patologías histriónicas es la forma más atenuada de la patología narcisista y entonces pueden verse lo suficientemente favorecidos por un psicoanálisis clásico. También algunos trastornos del carácter ligadas a lo que Kemper denomina el trastorno obsesivo compulsivo, histérico, depresivo masoquista, incluso el evitativo, ¿no? Podríamos pensar que se pueden beneficiar del psicoanálisis clásico porque son problemáticas de estructuración y organización psíquica que no están demasiado descompensadas. Y por supuesto, la personalidad histérica en sus factores constitutivos no son lo suficientemente graves como para que se requiera otro tipo de dispositivo. Entonces, si se dan cuenta, las neurosis y las problemáticas narcisísticas leves o atenuadas son las que mayormente se les recomienda un psicoanálisis clásico. Ahora, las indicaciones de elegibilidad clínica para dispositivos de psicoterapia expresiva son aquellos que tienen alguna problemática ligada a las personalidades fronterizas. Otto Kemberg propone en el libro de agresividad, aquí tengo el texto para no hablarles, agresividad, narcisismo y autodestrucción en la relación psicoterapéutica, dos líneas o dos niveles de organización fronteriza, una superior y una inferior. En la superior encontramos la expresión sadomasoquista, ciclotímica, dependiente, histriónica y narcisística. Podríamos pensar que son las que, aún en su nivel de gravedad, no son tan desestructurantes como las que podríamos encontrar ya en el nivel inferior, como son la hipomaníaca, la hipocondriaca, la paranoide, la esquizoide, la borderline propiamente, el narcisismo maligno, la antisocial. Ahí tal vez por su tipo de organización y por la impronta de trabajar con mayor ímpetu interdisciplinariamente, podrían ser candidatos a ser atendidos desde un dispositivo ligado a la psicoterapia psicoanalítica de apoyo. En la expresiva también podrían tratarse algunos problemas depresivos que no sean profundos, graves, que no rocen la lógica de la melancolía. Problemas depresivos agudos, como por ejemplo podría ser una depresión narcisística o una depresión por pérdida de objeto simple, incluso una depresión culposa, ¿no? Que son una clasificación que propone Hugo Bleichmar y que no llegan a lo que la psiquiatría denomina trastorno depresivo mayor o lo que clínicamente en psicoanálisis conocemos como las problemáticas del vacío o la melancolía, ¿no? Que es justamente la desobjetalización, la deslibidinización de las representaciones objetales, la decatectización de los objetos psíquicos. Entonces, que son justamente las depresiones que aún en su gravedad nuevamente no son lo suficientemente profundas,
como para que no respondan al tipo de intervención que se hace en la psicoterapia psicoanalítica expresiva. Y algunos trastornos de alimentación que justamente no estén ligados a una descompensación demasiado agresiva, ¿no? Como por ejemplo puede ser la obesidad, la rumiación, los principios de una bulimia o de una anorexia, que todavía a lo mejor por el nivel en el que se encuentran o el momento de desarrollo en el que se encuentran, puedan intervenirse adecuadamente desde este dispositivo. Si se agravan o si ya tienen a lo mejor algún tiempo de prevalencia y requieren mayor directividad psiquiátrica, psicológica de activación conductual o cognitiva, quizá la psicoterapia psicoanalítica de apoyo podría ser mucho mejor opción. Pasándonos entonces a este dispositivo de apoyo, quienes por la gravedad y la urgencia de sus problemáticas se pueden beneficiar son los pacientes que tienen o bien ideación o bien actuación suicida explícita. Las depresiones graves que ya encontramos ligadas a la melancolía, problemáticas ligadas a la psicosis paranoide, esquizofrénica, hipocondriaca, incluso autista, no como lo piensa la psiquiatría, sino como lo piensan los teóricos psicoanalíticos tipo Mahler, eh, Bettelheim, iba a decir Braunstein, pero no es Bruno Bettelheim, etcétera. Las personalidades antisociales o el eslabón anterior, como lo piensa Kemper, que es el narcisismo maligno, las personas que tienen alguna farmacodependencia, alguna toxicomanía, pueden beneficiarse de este tipo de intervención, porque como decíamos, es más directiva y generalmente trabaja con la noción de la interconsulta en los hospitales o el trabajo interdisciplinario cuando son profesionistas independientes, ¿no? Y entonces entra el equipo médico, el equipo de enfermería, de trabajo social, de psicología, de terapia ocupacional, de terapia de lenguaje, de los grupos de apoyo, redes sociales, no digitales, sino por parte del tejido social, el grupo familiar, el grupo de amigos, y si se dan cuenta, el psicoanalista en su ejercicio de psicoterapeuta de apoyo es justamente en función de hacer del tejido social el elemento de respaldo primordial y entonces es un actor más en este entramado de complejidad para que la persona pueda salir adelante. Otto Kemberg dice que para él, idílicamente, antes de optar por un encuadre o un dispositivo de psicoterapia de apoyo, preferiría que se intentara o bien una psicoterapia breve o bien una psicoterapia psicoanalítica expresiva. Porque una vez entrando en la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, como se pierde la neutralidad en pro de la directividad a través de la manipulación y la sugestión clínica, es muy difícil que el analista pueda moverse a un encuadre distinto. Y entonces, una vez terminada la psicoterapia de apoyo, lo que se buscaría es que si el paciente logra restaurar el suficiente equilibrio, adecuación, adaptación a su entorno y desea entablar un contacto psicoterapéutico distinto, o bien espere al menos 6 meses para volver a trabajar clínicamente con el analista desde un encuadre distinto, o bien lo intente con otro psicoanalista. Porque la psicoterapia de apoyo, al haber perdido la neutralidad de entrada, es muy difícil de poderla puentear con otro tipo de tratamiento. Kemberg por eso propone que antes de eso, o bien breve o bien expresiva, si la situación del paciente lo permite. Si no, y es menester emplearla, pues hay que hacerlo considerando esas acepciones.
Y en la psicoterapia breve, las personas que se pueden beneficiar primordialmente de este dispositivo son quienes buscan atender problemáticas específicas a un corto plazo, ¿no? Ya decíamos, un duelo por jubilación, un duelo por la pérdida de un ser querido, un duelo por viudez, un duelo por la terminación de un matrimonio y un proceso de divorcialidad, el haberse enterado que hay una relación extramatrimonial por parte de su pareja, la unión de dos familias que hacen una ensamblada, entre muchos otros problemas a corto plazo. Infertilidad, un problema ligado al aborto, por ejemplo, cuando era un hijo deseado, cuando era un hijo planeado, pero que puede haber recibido una notificación médica de dificultades en la gestación o como contingencia del cuerpo no esperada por parte de cualquier situación imprevista y entonces se puede beneficiar cualquier persona de este tipo de intervención, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son temáticas bien focalizadas, bien específicas, que pueden estar conflictuando a la persona en lo interaccional, en lo relacional, en lo social, y entonces justamente lo que se busca es este restablecimiento de la actividad de interacción. Y una vez acabado el proceso de psicoterapia breve, siguiendo a BELAC, si el paciente lo decide, se puede vincular a un tratamiento o bien expresivo o bien clásico que también responda a su demanda. Si una vez resuelto este problema específico a corto plazo por el que viene la persona ya no decide, ya no desea continuar con el proceso psicoterapéutico, hasta ahí termina el tipo de intervención, ¿no? Y justamente se espera que el resultado sea lo suficientemente favorable. Ahora, las metas para cada uno de estos dispositivos. En psicoanálisis clásico, la meta, el objetivo, el punto de llegada primordial es la modificación de las estructuras psíquicas. Siguiendo a Kember, se esperaría que de pronto se pueda compensar la organización psíquica, que las relaciones objetales se puedan afianzar, que pasen de un estado simbiótico a un diádico y si se puede a uno triangular, o de un diádico anaclítico a uno triangular y después a un fortalecimiento yoico y superyoico que no se vean avasallados por las demandas del ello o si hay una prevalencia de componentes edípicos ligados a los celos, se puedan elaborar, se pueda sepultar el componente edípico como lo proponía Freud. Es decir, se busca que haya una modificación estructural. Esto se opone a la lógica también muy clásica, casi lacaniana, dogmática parroquial, de las estructuras no se modifican. Definitivamente pues no forma parte de ese entendimiento, ¿no? Aquí el psicoanálisis clásico, más freudiano, más kleiniano, más kemberiano, sí apunta a una modificación estructural. En la psicoterapia psicoanalítica expresiva, el objetivo se va aclarando desde que están las entrevistas preliminares, quien emplee este tipo de estrategia, quien no, desde las primeras sesiones, al momento de establecer el foco para trabajar con los pacientes, se va aclarando cuáles son esos elementos que se busca trabajar y una vez cumplido ese objetivo clínico, se estaría pensando en la terminación del tratamiento. En la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, los objetivos se van señalando y aclarando constantemente, porque como lo que decíamos es que son personas que pueden tener alguna patología, algún conflicto, algún problema, alguna sintomatología muy desestructurado, muy desestructurante, muy agobiante, pueden de pronto ser necesarias la insistencia de, es necesario que sigas las indicaciones de tu nutriólogo, de tu psiquiatra, de tu psicólogo, de tu terapeuta ocupacional, de tu terapeuta de lenguaje. Recuerda que estamos trabajando para que tú logres
estabilizarte en tu recuperación eh, después de estos procesos de internación, sobre todo en toxicomanías o farmacodependencias. Y justamente la intención o la búsqueda de la meta, pues es ir asentando la prueba de realidad, ¿no? Ir haciendo, algunos tienen dificultad en nombrarlo, haciendo más, un poco más funcional a una persona que puede estar afectada y habiendo venido siendo disfuncional en su contexto familiar, laboral, académico, individual, subjetivo. Entonces, por eso se buscan que las metas estén puntualmente siendo aclaradas y señaladas con frecuencia. Y la psicoterapia breve va a tener como meta el cumplir la superación, elaboración, transelaboración del conflicto o problema específico en un plazo determinado, ¿no? Por ejemplo, si una persona viene y dice, ¿sabe qué? Quiero trabajar eh, psicoterapéuticamente porque me acaban de decir que en 3 meses la empresa en la que estoy trabajando se va a declarar en bancarrota, nos van a despedir a todos, me voy a quedar sin trabajo. Tengo 45 años, le he dedicado 25 años de mi vida a esta empresa y no sé qué hacer. Quiero trabajar clínicamente hasta que encuentre un nuevo trabajo para no derrumbarme, para no sentir que me quedo solo o sola y entonces reestructurar mi plan de vida. Esa es la meta concreta, ¿no? Justamente acompañar al paciente hasta que encuentre un nuevo trabajo, hasta que concluyan sus procesos de divorcialidad, hasta que se haya adaptado a la nueva familia en la que se está reestructurando su nuevo grupo familiar, su familia ensamblada, hasta que se recupere de un proceso de asimilación de una enfermedad que puede haber recibido, un diagnóstico o un tratamiento clínico médico, en fin, son metas bien concretas, bien específicas. Por ejemplo, Belak en su propuesta sugiere que se puede trabajar en situaciones de depresión aguda, acting out, suicidio ambulatoria con pacientes psicóticos, en casos de enfermedad física, de catástrofes, obviamente ligadas a fenómenos naturales, algunas fobias que hayan aparecido intempestivamente, situaciones de angustia desbordante, sentimientos de realidad y, por supuesto, despersonalización, ¿no? Entonces, una vez que se logre compensar nuevamente este elemento particular, se daría por terminada la sesión y se invitaría el tratamiento y se daría la invitación a que pueda vincularse a otro tipo de tratamiento. Ahora, la frecuencia de las sesiones, aquí es donde empieza un criterio diferencial importante. Para Freud, el trabajo psicoanalítico clásico, no me acuerdo en cuál de sus textos lo dice, creo que sobre la iniciación del tratamiento, si no mal recuerdo, él reconoce que con sus pacientes trabajaba 6 veces por semana, una diario, exceptuando los domingos y los días festivos. Eso hacía que, por ejemplo, en un año, considerando que el año tiene 52 semanas, vamos a redondearle en 50 para efectos didácticos, tenía 6 sesiones por semana, al año tenía 300 sesiones. Hoy, en nuestra clínica actual, donde generalmente es de una sesión por semana, para tener las mismas 300 sesiones, necesitaríamos 300 semanas, lo cual dividido entre las 50 semanas del año son aproximadamente 6 años. O sea, en un sexenio, nosotros tendríamos la misma cantidad de sesiones que Freud tenía en un año hace 100 años. Es por eso que el psicoanálisis clásico duraba menos en época de Freud, porque además las personas que él atendía poseían cierto nivel y poder adquisitivo aristocrático incluso.
Pensemos hoy una consulta psicoanalítica, ejemplo, no porque ese sea el costo real, en 100 pesos. Si la tuviéramos 5 veces por semana, son 500 pesos a la semana. Considerando que cada mes puede llegar a tener entre 4 y 5 semanas, vamos a decir que en 4 son 2,000 pesos, exclusivamente para el proceso psicoterapéutico. Es una cantidad de dinero muy significativa, valuándola en 100 pesos la sesión. Piensen cómo sería con los analistas que, por ejemplo, cobran su sesión en 500 pesos. A las semanas de 5 sesiones la frecuencia son 2,500. Al mes son 10,000 pesos. El psicoanálisis clásico por eso se ha vuelto para el grueso de la población inviable. Y es entonces que han tenido que venir estos otros métodos de intervención psicoanalítica a paliar ese elemento que podría ser sí, una dificultad, perdón. Y entonces, si trabajáramos un psicoanálisis clásico de 10,000 pesos mensuales promedio, costeando 500 pesos la sesión, con esta frecuencia, una psicoterapia expresiva de 1 o 2 veces por semana hace que el costo se vea particularmente reducido y todavía un poco más asequible. 1 vez a la semana son 500 pesos, 4 veces al mes son 2,000 pesos. Y aún con todo, sigue siendo una cantidad de dinero considerable. Otto Kemper, en el libro de Trastornos Graves de la Personalidad, dice que la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, incluso hay veces que por el tipo de trabajo que se entabla y que requiere mayor contacto con otros profesionistas que también están cobrando honorarios, puede llegar a espaciarse hasta 1 vez cada 2 semanas, es decir, 1 vez por quincena. Por eso se requiere mayor habilidad técnica clínica para el terapeuta encargado, porque aun cuando es directivo, tiene que saber hacer sus intervenciones de una manera tal que sopese el tiempo que no se va a ver con su paciente. Y en la psicoterapia breve, Félix Velasco Alba dice que también la frecuencia es de 1 a 2 veces por semana, según la impronta de la urgencia clínica, y Velac dice que para él 5 o 6 sesiones es lo máximo para un proceso de urgencia. Entonces, imagínense, si tuviéramos 2 sesiones por semana, en cuestión de 3 semanas se acabaría la psicoterapia breve, al menos desde la lógica de Belak. Horacio Echegoyen, en su libro de los fundamentos de la técnica psicoanalítica, relata una experiencia que él tuvo con un colega que le pidió que lo tomara en tratamiento, pero precisamente por el tipo de relación que mantenían, no lo podía tomar como un paciente. Lo que le ofreció fue trabajar brevemente sobre el conflicto que lo estaba asediando y que le ponía dificultades para trabajar en la clínica con sus respectivos pacientes. Y una vez acabado el plazo, que también se fijó solamente en un par de sesiones, ya no habría más atención clínica para él. El colega aceptó y lograron un resultado lo suficientemente favorable. Entonces vean también lo breve, por no decir rápida, que es este tipo de dispositivo. Ligado a la frecuencia viene la duración. Ok, más allá de cuántas veces a la semana o al mes nos vemos, cuánto tiempo va a durar el tratamiento. Para Félix Velasco, tanto el psicoanálisis clásico como la psicoterapia expresiva son indeterminadas a largo plazo, pero el largo plazo es relativo. ¿Por qué? Porque justamente no es el mismo tiempo el largo plazo freudiano que el largo plazo lacaniano. ¿Se acuerdan ustedes que a Lacan lo cuestionaron mucho y la IPA, entre tantas otras razones, las comulgó de su institución
por la lógica de las sesiones de duración variable. Y entonces su largo plazo era más sentido porque las sesiones eran en ocasiones extra cortas. Lo indeterminado tiene que ver con que de pronto no se puede prometer una resolución, ejemplo de modificación estructural, a un año, porque no sabemos qué tan genéticas pueden ser las causas de la problemática que tienen nuestros pacientes. Y no es lo mismo trabajar con una persona de 22 años a trabajar con una persona de 70, ¿no? Entonces, si bien es indeterminada, tampoco debe de ser perpetua. Juan David Nacio, Luis Hornstein, muchos psicoanalistas contemporáneos piensan que justamente la perpetuidad de un tratamiento psicoanalítico, más allá de ser benéfico, puede llegar a resultar incluso iatrogénico. Entonces, ahí ya también dependerá del caso por caso. En la psicoterapia expresiva pasa algo similar porque al verse acortada la frecuencia de las sesiones, de pronto podría prolongarse un poco más y el largo plazo sigue siendo ambiguo. Volvamos al ejemplo de Freud. Freud trabajaba 300 sesiones en un año, un psicoanalista clásico. Un psicoterapeuta expresivo en nuestra actualidad para trabajar las mismas 300 sesiones necesita entre 5 y 6 años. El largo plazo sigue siendo relativo, ¿vale? Entonces, ahí está la indeterminación. Y de pronto, en la psicoterapia psicoanalítica expresiva, el foco puede llegar a trabajarse, se cumple el objetivo, pero el paciente puede haber encontrado en su tratamiento un elemento benéfico para su persona y entonces querer trabajar otro tema. Y entonces se refocaliza la intervención. En la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, aun cuando la duración también es indeterminada, generalmente está pautada por el tiempo que pueda durar el paciente en recobrar su estabilidad subjetiva y su reinserción en el terreno social. Obviamente aquí hablamos de procesos de adaptabilidad distintos porque no es lo mismo una persona de clase social muy baja o muy desfavorecida a una persona que tiene una clase social un poco más favorecida como uno de los factores de interseccionalidad entre muchos otros. Por ejemplo, el género, la identidad sexual, la raza, que justamente también políticamente y socialmente permean la posibilidad o no de que una persona pueda readaptarse más allá de la problemática que pueda haber tenido, de orden psicótico, toxicómano, farmacodependiente, depresivo grave o un trastorno de la personalidad ligado a la antisocialidad, la criminalidad, la delincuencia, entre otras problemáticas, ¿no? Entonces, ahí pues también es muy ligado al depende, porque no es lo mismo trabajar con pacientes, una psicoterapia psicoanalítica de apoyo en contextos hospitalarios a pacientes en contextos penitenciarios, que obviamente aun cuando ambos puedan enfrentar procesos de reclusión, no es lo mismo estar recluido en un hospital o en un sanatorio o en un psiquiátrico o en un nosocomio a estar recluido en una prisión, en un centro de readaptación, entre otras posibilidades. Y la psicoterapia breve, contrario a las otras tres, no es indeterminada. Ahí sí está determinada desde el inicio. Como les mencionaba, Belak propone que son 5, máximo 6 sesiones. Eh, Horacio Chegoyen, en ese trabajo con su colega, solamente le abrió la ventana de un par de sesiones. Hay autores como Eduardo Breyer y Héctor Fiorini que lo pueden dar hasta 12 sesiones, ¿no? Que generalmente también es el periodo que se da muchas veces en contextos de formación, las 12, 16 sesiones de un proceso breve. Entonces, una vez que se concluye ese proceso, se invita a que pueda trabajar
clásicamente o de manera expresiva si es que la persona, insisto, lo acepta y lo considera viable para algún otro motivo de consulta mucho más abarcativo, ya no solo focalizado en el problema específico actual. Entonces, si se dan cuenta, ya son 8 criterios los que nos van permitiendo demarcar los alcances y formas de trabajo de cada uno de estos dispositivos. Y mencionamos los últimos 5, que son sobre la transferencia, la contratransferencia, la regresión, el manejo de la realidad. Y aunque no lo menciona Félix Velasco, yo les dejé un 13º, que son algunos autores representativos, para que ustedes puedan profundizar al respecto. Sobre la transferencia y la contratransferencia, los trabajamos de manera conjunta. En psicoanálisis clásico se van a interpretar sistemáticamente. En la contratransferencia, pues se va a buscar colocarla al servicio del proceso psicoterapéutico. Evidentemente, en todos los casos se recomienda que haya procesos de supervisión de la práctica. En el psicoanálisis clásico, por su duración más prolongada, permite que a la par del tratamiento haya un proceso de supervisión. En la psicoterapia breve, por ejemplo, no, porque como es muy acotada, de pronto el proceso de supervisión puede prolongarse más allá del tiempo que se va a trabajar con un paciente en específico. Y entonces, más allá de supervisar la relación del analista con su paciente, se va a supervisar el tipo de producción metodológica o técnica usando ese tipo de dispositivo. En psicoanálisis clásico, la transferencia, así sea positiva o negativa, se va a estar interpretando, ¿no? En lo sistemático, en las contratransferencias, de pronto lo que se va a buscar es que no se vuelvan un impas o un impedimento para el despliegue del proceso, mientras que en la psicoterapia psicoanalítica expresiva se va a interpretar con frecuencia en el aquí y en el ahora, es decir, en el tú conmigo. Ya no es las imagos, las representaciones, los desplazamientos, sino es tú y yo aquí, que muy probablemente está repercutiendo en el tú con él o con ella en el mundo exterior, ¿no? Pero justamente la focalización de la transferencia es en el sitio. Hay una expresión latina que no recuerdo, pero es en ese momento. Generalmente, la transferencia que se va a fomentar es la positiva y la negativa se va a interpretar en el momento que sea oportuno, ya no solo sistemáticamente, sino buscando el escenario de oportunidad. Félix Velasco no es muy claro en ese sentido, pero bueno, justamente la diferencia la hace con mayor evidencia respecto a la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, donde se va a fomentar la transferencia positiva y la negativa se va a señalar en el aquí y en el ahora. Si tú estás haciendo esto conmigo, muy probablemente haces lo mismo con tu nutriólogo. Nos rebates la idea, así como conmigo, a tu terapeuta ocupacional. Si tienes estas dificultades para cumplir con tu tratamiento psicoterapéutico, ¿qué no me asegura que también tienes las mismas dificultades para tus otros tratamientos? Justamente en esa señalización, ese señalamiento, ese apunte, lo que se busca es traer discurso para trabajar al respecto, no asociación libre, porque no se busca un flujo asociativo, sino más bien la unión de los elementos que permitan el trabajo de la adherencia a los tratamientos, de la consecución de objetivos específicos. Y en la psicoterapia breve igual se va a fomentar la transferencia positiva de la confianza, la alianza de trabajo, la relación de psicoterapia efectiva y se va a interpretar en el aquí y en el ahora. Generalmente la transferencia negativa no se va a trabajar en la psicoterapia breve
porque en general los autores coinciden en que por la misma delimitación de las sesiones no se da oportunidad a que aparezca. Y si llegara a aparecer, generalmente no hay el tiempo para trabajarla sistemáticamente. En todos los casos, la contratransferencia se busca utilizar al servicio del proceso psicoterapéutico, pero en particular en la psicoterapia de apoyo, Otto Kemberg dice, aun cuando no se vaya a interpretar, el analista no la debe de perder de vista porque van a ser los indicadores subjetivos que le van a hablar sobre el mundo anímico representativo del sujeto en tratamiento. Entonces, ahí tienen esa relación de estos otros dos criterios diferenciales. Sobre la regresión clínica, evidentemente. ¿Se acuerdan de este proceso regrediente y progrediente del que les hablaba en el video de metapsicología, específicamente en el nivel tópico de los análisis metapsicológicos? Bueno, en el proceso psicoanalítico clásico se va a fomentar a partir de diferentes mecanismos, como es el uso del diván, las interpretaciones genéticas, el ofrecimiento de las construcciones analíticas, mientras que en la psicoterapia expresiva solamente se podrá ir implementando de forma graduada, conforme se vaya observando que el yo se ha fortalecido, que no va a resultar desestructurante necesariamente para el paciente y que por lo tanto va a servir más allá de imposibilitar el tratamiento. Por el tipo de problemáticas graves que se trabajan o se recomiendan para el tratamiento de apoyo, se va a evitar la regresión clínica y lo mismo en la psicoterapia breve, porque por lo acotado de la duración de las sesiones, generalmente no se tiene el tiempo para trabajar. ¿No? Y en el dado caso de que haya factores o eventos regresivos, lo que se va a buscar en estos otros dos métodos, tanto el de apoyo como el breve, es contener para restituir la estabilidad psíquica, emocional, afectiva, subjetiva del paciente. El manejo de la realidad como doceavo criterio. En el tratamiento psicoanalítico clásico se va a fomentar como también a enfrentar las fantasías. Hay pacientes que tienen dificultad para contactar con su mundo fantasmático o la fantasía inconsciente y entonces hay que fomentar ese contacto, pero también hay pacientes que se pierden en ese mundo de fantasía y entonces hay que enfrentarla para su contraste con la realidad. En la psicoterapia expresiva se va a trabajar con la prueba de realidad y justamente por eso se prima el aquí y el ahora, se prima el foco. Se presupone que al ser patologías que pese a su gravedad, aún conservan la posibilidad de atender el aquí y el ahora, contrario a los pacientes que se trabajan primordialmente en la psicoterapia de apoyo, donde por su nivel de regresión que ya pueden tener propiamente o de descompensación, más allá de trabajar con la prueba de realidad, se va a fomentar, se va a tratar de cimentar, se va a tratar de construir. Mientras que en la psicoterapia breve también se va a fomentar para evitar que haya, por ejemplo, desolaciones, vivencias de vacío, que este factor de urgencia intempestivo se vuelva a acabose y entonces ir un poco compensando, sosteniendo, conteniendo. Por eso mismo es que de pronto aquí algunos autores van a decir que más allá de develar, mucho del trabajo también va a ser el de velación, o sea, el de simbolizar, representar lo traumático y no solamente de velar lo que lo encubre, lo que lo enmascara. Son trabajos que requieren mucha habilidad técnica. Y entonces por eso les dejaba aquí los autores representativos de cada tipo de tratamiento que ustedes pueden quizá ahondar, ¿no? En el caso del psicoanálisis clásico, Freud, por supuesto, al ser el iniciador, toda su técnica es clásica, ¿no? Entonces, ahí está.
Melanie Klein, Karl Abraham, Lacan, pero a Lacan le pongo un asterisco justamente porque, sobre todo después de su separación con la IPA, sus desacuerdos con Daniel Lagach, que ya comentábamos en algún video también, va a ir proponiendo sus propias formas de intervención que ya no se sujetan ni a un psicoanálisis clásico ni a ninguno de estos otros métodos de intervención, y va a emplear estrategias como la escansión, que son justamente las sesiones de corte, donde se va a producir la elevación de las palabras a categorías de significantes. Entonces, ahí por eso puse un asterisco para que tomen la consideración. Sobre el psicoanálisis o la psicoterapia expresiva, les pongo a Kemberg en sus libros de trastornos graves de la personalidad, de agresividad, narcisismo y autodestrucción en la relación psicoterapéutica, y uno muy reciente que se llama Odio, Vacío y Esperanza, que también tengo por aquí, pero no está en la mano. Pueden desarrollar mucho conocimiento al respecto. Joan Coderch con Teoría y Técnica de la Psicoterapia Psicoanalítica, un libro que en su última versión es rojo tipo tabloide, vale mucho la pena para afianzar conocimientos de la psicoterapia psicoanalítica expresiva. Winnicott en muchos de sus trabajos con niños y adolescentes, sobre todo en cuestiones de conflicto con la ley, de privación, etcétera, trabaja algunas cuestiones expresivas muy bien logrados. Y Ralph Grinson en su libro de Teoría y Práctica de la Teoría y Práctica del Psicoanálisis, algo así. No tengo fresco el nombre completo de su libro, pero bueno, si lo buscan por internet, está editado por Siglo XXI en México, es un libro verde, también es mucho para entender la alianza de trabajo, algunas cuestiones de resistencias, abona mucho a la psicoterapia psicoanalítica expresiva y algunas nociones del psicoanálisis clásico. En la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, Frida von Reichmann y Otto Kemberg también, en ese libro específicamente de los trastornos graves de la personalidad, tienen muy buen bagaje al respecto. Y en la psicoterapia breve, Leopold Belak, Eduardo Breyer y Héctor Juan Fiorini, ¿no? Son autores que han contribuido significativamente a este tipo de intervenciones. Y por supuesto, Horacio Echegoyen en su libro de la técnica psicoanalítica hace un recorrido magistral de los aportes clásicos, expresivos y de apoyo y breves. O sea, da pinceladas, da recorrido, da información, da casos incluso, algunos con mayor desarrollo en lo clásico y en lo expresivo, y a los otros dos métodos los llega a mencionar muy de paso, pero también abona a lo mismo. Les decía hace ya un ratito que justamente estas delimitaciones, estos criterios diferenciales entre las psicoterapias psicoanalíticas no son puros. Se sugiere que justamente nosotros tengamos la claridad de con quién vamos a trabajar, para qué se van a emplear las estrategias, cuáles son las características subjetivas de los pacientes que nos consultan y entonces determinar si tenemos o no la formación suficiente para atenderlos. ¿Por qué? Porque de pronto, ejemplo, hay maestrías o especialidades, diplomados, certificaciones que no tienen la claridad de qué método, qué línea, qué dispositivo de intervención van a compartir, y entonces dan
de todo un poco y al final no especifican casi nada. Actualmente, por ejemplo, la propuesta de Otto Kemper, Frank Jomans, Abe Caligor y otros teóricos y teóricas que han trabajado alrededor de ellos, es que la psicoterapia expresiva ya se concibe como psicoterapia focalizada en la transferencia y hacen una propuesta también diferente en términos procedimentales. Esta es la visión de Félix Velasco Alba, pero no aspiremos a lograr un purismo total. Les mencionaba el caso del hombre de los lobos de Freud. Freud lo trabaja clásicamente, hace interpretaciones genéticas, hace construcciones analíticas, hace confrontaciones que podemos leer en el historial publicado en sus obras completas, pero también hace intervenciones de manipulación. Por ejemplo, cuando le dice que preferentemente no se case hasta que haya atravesado por el tratamiento psicoanalítico. Esa es una intervención de apoyo en el marco de un tratamiento clásico. Pienso, por ejemplo, en algunos pacientes, por ejemplo, Winnicott, en Sostén e Interpretación, que es mucho de una psicoterapia expresiva, pero también hace de pronto utilización de técnicas clásicas y de apoyo, que quizá en ese momento no estaban lo suficientemente conceptualizadas y diferenciadas, pero que ahora nosotros podemos ver que se hicieron y tuvieron un efecto positivo. O nosotros podemos estar trabajando un encuadre clásico con nuestros pacientes, pero de pronto sucedió una catástrofe natural que lo descompensó y en el marco del tratamiento clásico puede ser viable introducir intervenciones del dispositivo breve que permitan restablecer el equilibrio, la homeostasis, la adaptabilidad y pueda proseguir el dispositivo que se venía implementando. Juan Manuel Martínez, el psicoanalista argentino que les mencionaba también hace un ratito, en alguno de sus videos dice, es válido poder emplear estas estrategias que tal vez no necesariamente están inscritas de entrada en nuestro dispositivo de intervención, pero hay que saber cómo usarlas, cuándo usarlas y por qué las vamos a usar. Lo que no es válido es que de pronto intentemos o lleguemos incluso a hacer una intervención y no sepamos para qué ni por qué. Y entonces justo su cuestionamiento es, más allá de buscar o no el purismo técnico, tengamos la claridad de las intervenciones que estamos haciendo. ¿Cuáles son nuestros referentes metodológicos técnico-teóricos? ¿Y para qué va a servirle al paciente? Entonces, me interesaba que justo abordáramos este tema, una porque ya venía siendo mencionado, al menos de pasada en otros videos, en parte también para desmitificar esta idea de que psicoanálisis hay uno y la técnica es la misma para todos los pacientes. A veces estamos adscritos a parroquias psicoanalíticas de una manera tan encubierta que no nos damos cuenta de ello y caemos en el error de venir replicando discursos sin haber deparado en sus implicaciones. Hay una psicoanalista mexicana que se llama, si no mal recuerdo, Elena Bravo Ceniceros, que en una conversación que tuvo con Jorge Reiter y que está circulando en YouTube, dice,
Muchas veces como psicoanalistas, sobre todo lacanianos, tenemos esta idea de que Freud inventó el psicoanálisis, después vinieron un montón de psicoanalistas que lo desprestigiaron, y luego Lacan, que vino a resalvar el psicoanálisis con sus propuestas. Y todos los psicoanalistas que hay entre Freud y Lacan, de alguna manera, están equivocados. Y nos perdemos entonces de toda esta riqueza, esta complejidad, esta adición de componentes teóricos y técnicos que sin duda alguna hacen de nuestra disciplina un escenario abierto, ligado a la complejidad y no al simplismo. Evidentemente tampoco se recomienda ser psicoanalistas sincréticos o eclécticos y agarrar a destajo de un modelo, de otro, de otro, de otro, de otro y hacer una intervención campechana y amorfa. Se busca que haya congruencia en las intervenciones, en los dispositivos que creamos, pero ante la necesidad de emplear otras estrategias, tengamos las herramientas y la certeza de que si las vamos a emplear, no sea desde la ingenuidad, no sea desde el optimismo ingenuo, de yo creo que le va a servir, entonces adelante. No, se requieren evaluaciones, valoraciones metapsicológicas, supervisión de la técnica y sobre todo conciencia clínica de lo que se está haciendo en el escenario con el paciente. Y con eso concluimos el video de esta semana. Espero que resulte atractivo para ustedes. Toda la información que venimos comentando proviene del Manual de Técnica Psicoanalítica de Félix Velasco Alba, publicado en el 96 por Editorial Planeta, y una versión reciente, podríamos decir casi actualizada de ese primer trabajo, está en la editorial Editores de Textos Mexicanos, bajo el nombre Psicoterapias Psicodinámicas. Sobre este aspecto, sobre este apartado, sobre esta información, viene prácticamente lo mismo, más algunas actualizaciones progresivas que fue haciendo el autor con los años ulteriores a la publicación de esta obra. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Si ustedes quieren algún elemento específico que abordemos en un siguiente video, escríbanme al correo, a las redes sociales, comenten, compartan, hagan llegar este material a sus compañeros, sus estudiantes, sus colegas que consideren que les puede servir. Dialoguemos, abrámonos a estas formas de interactuar digitales o presenciales en el caso de que lo puedan hacer con sus colegas. Para mí será un gusto responder a sus inquietudes si hay alguna mención o alguna duda por resolver. Por ahora es todo de mi parte. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Se despide Raúl Ruiz Tevis. Hasta la próxima.